Les saludo en el dulce amor de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana hermosa y preciosa. A todas estas guerreras espirituales que han dicho, aquí estoy, que están a disposición de ser usadas por el Señor de una manera sobrenatural y seguir siendo usadas, porque la mayoría de ustedes ya están en unos ministerios, están siendo usadas por el Señor Jesucristo. Bueno, queridas amadas del Señor, hoy damos comienzo a nuestra primera enseñanza de esta red de mujeres de victoria, de esta red de mujeres guerreras. Y la enseñanza de hoy es el poder del ayuno. Quizás muchas de ustedes ya saben y entienden sobre el ayuno. Quizás algunas de ustedes se han debilitado en lo que es realmente el ayuno, la área de ayunar, y necesitan un refuerzo. Primeramente quiero que entendamos bien qué es realmente el ayuno, qué significa el ayuno, y si realmente tenemos que hacerlo o no, y qué dice la palabra de Dios. Y yo te quiero decir a ti, si tú eres una persona que no te gusta estudiar, que no te gusta escuchar, o que no te tomas el tiempo y te sientas y escuchas con una forma de dedicarte solamente a escuchar la palabra de Dios, te pido que le pidas al Señor que te dé las fuerzas para poder escuchar esto, para poder aprender. La palabra de Dios nos enseña que por la ignorancia del pueblo, el pueblo padece, y muchas veces nosotras por ignorancia estamos haciendo las cosas de una forma religiosa y ritual, y no de la forma que el Señor quiere que las hagamos. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 17 al 18, dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Muchas personas cuando ayunan para que otros sepan, o para decirle a otros: oh, yo soy una mujer que ayuno, yo esto, yo lo otro. Pero bíblicamente nos está diciendo, nadie tiene que enterarse. Obviamente nosotras en nuestra red vamos a enterarnos, porque nosotras vamos a convocar al ayuno congregacional, un ayuno de unidad, ¿ok? Congregacional es cuando hay otras personas y no solamente una sola. Entonces, tenemos que empezar a saber qué es el ayuno y para qué sirve el ayuno en mi vida. Entonces, la primera parte es qué es el ayuno. Vamos a entender un poquito, y por favor, yo quiero que tú tomes tu Biblia y verdaderamente escudriñes los versículos bíblicos que yo estoy dando. Le pidas al Espíritu Santo de Dios en este momento que abra tu corazón, que te dé la revelación, para que tú puedas entender esto por revelación, por impartición y no por carnalidad. Así podrás hacerlo muchísimo mejor. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, que rompe los yugos y las ligaduras de impiedad y de opresión. Tanto en una persona, obviamente, como en una nación, como en un barrio, como en tu hogar, ¿ok? La importancia del ayuno, veamos qué es la importancia del ayuno. El ayuno es un precepto establecido por Dios. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no lo desea, sino es un precepto establecido por el Señor para nosotros, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser obedientes. Jesús lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar la madurez espiritual. El ayuno trae que recompensa de acuerdo al propósito por el que se ayuna. El Señor dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, obviamente, y lava tu rostro, o sea, para que nadie te esté viendo, te puedes lavar tu rostro, ungir tu cabeza, ponerte linda igual, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, obviamente te va a recompensar en lo público. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 17 al 18, ¿ok? A Jesús le preguntaron sobre el ayuno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 4, nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es una pregunta. Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Esto está en el libro de Mateo, ya dije, capítulo 9, versículo 15. Fíjate bien que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos, ellos no ayunaron, pero Él les dijo que cuando Él fuera quitado, ayunarían. Aquí queda establecido que su pueblo tendría que ayunar. Esto los encontramos en las primeras iglesias como algo normal. Ellos ayunaban y oraban en decisiones importantes. La Biblia dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 14, 23, ¿ok? Y cuando habla de ancianos, acuérdese que no está hablando de una persona con pelo blanco ni nada. Ancianos son personas que ya han estado mucho tiempo en la iglesia, se hayan sido convertidos, llevan buenos frutos, son ancianos de la iglesia. El ayuno es para personas convertidas, escucha bien. Explicándole a los discípulos de Juan por qué sus discípulos no ayunaban, Cristo les dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 16. El vestido viejo significa obviamente la antigua naturaleza pecadora del hombre. El paño nuevo significa la nueva vida en Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús. Y Jesús mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para personas convertidas de corazón a Él. El ayuno no es para los que no son convertidos, ni tampoco para la gente carnal, porque la gente carnal y la gente no convertida va a ayunar para contienda. He escuchado en los transcurso de estos 16 años de ministerio a muchas personas decir que ayunaban para que Dios sacara a alguien de su iglesia, para que le pasara a alguien, a una persona, para que vieran que Dios tenía poder, o sea, cosas negativas. Acuérdese que las oraciones en contra de la voluntad de una persona se llaman oraciones hechiceras, porque están yendo contra la voluntad de una persona. Y en nuestros estudios vamos a estar aprendiendo sobre la oración y cuáles son las oraciones hechiceras. El propósito del ayuno son muchos y muy variados, pero todos traen una bendición especial, tanto para el que ayuna como por el que estamos ayunando, o por la tierra o por el territorio que ayunamos. El ayuno desata las ligaduras de opresión. Esto implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas. La palabra de Dios dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Esto está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, y le exhorto a todas ustedes que por favor lean todo el capítulo de Isaías 58, hay tremendas revelaciones ahí para su vida. Y Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de opresión en la vida de las personas. Él dice, y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Es fácil leer que Cristo hizo esto y aquello, pero cuando se trata de que Él nos envía a hacerlo, lo vemos como algo imposible, como algo que no podemos hacer, y tenemos que reprender eso en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿cómo tener el poder para hacerlo? Bueno, practicando el ayuno con regularidad. El ayuno es una arma poderosa si va acompañada de oración y de lectura de la palabra de Dios. Las batallas se ganan con oración y ayuno, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Analicemos algunos puntos.
Los pastores e iglesias que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus ministerios y Dios les da congregaciones más espirituales. Los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas tienen más frutos en sus campañas, se convierten más y hay milagros de sanidad poderosos. Los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad salen victoriosos porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. Con el ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan nuestros seres queridos, que atan a nuestras familias, nuestros barrios y nuestros territorios, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia para poder entender. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días 2 veces cuando subió al monte Sinaí. Daniel 21 días. Jesús 40 días. Brevemente vamos a presentar algunos de estos, ¿ok? El ayuno del Señor Jesús. Después que el Señor Jesús se bautizó y antes de empezar su ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días y la Biblia dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados las cuales tuvo hambre. Lucas 4, versículo 1 y 2. En el ayuno que realizó el Señor, el diablo lo tentó 3 veces, pero Jesús lo venció ¿cómo? Con la palabra. Por eso es tan importante, hermanas, tener la palabra de Dios. Porque si nosotras no tenemos la palabra de Dios, nosotras siempre vamos a estar verdaderamente mal, vamos a estar, vamos a hacer un ayuno por hacerlo y no sabemos ni siquiera lo que significa algo en la palabra de Dios que Dios quiere revelarnos, ¿ok? Ahora, la Biblia dice, respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4, capítulo 4, versículos 12 y 13. A partir de aquí, el Señor Jesucristo empezó un ministerio poderoso de la predicación de su reino y hubieron muchísimas sanidades y hubieron cosas grandiosas y poderosas que usted puede leer en los 4 evangelios de la Biblia. El ayuno de la reina Esther. La reina Esther se dio cuenta, escucha bien, que Amán había conspirado en contra del pueblo judío porque los odiaba. Amán le había sacado al rey Asuero un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. Entonces la reina Esther convocó a 3 días de ayuno y la Biblia dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16 al 17, y Dios le dio la victoria. Esto que hizo trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Amán fue colgado y todos los enemigos de Israel destruidos. Y recuérdate que Amán fue colgado con la misma soga que él quería colgar al tío de Esther. O sea, lo que el enemigo muchas veces quiere hacer para mal, Dios lo vuelve para nuestro bienestar. ¿Okay? Ahora vemos el ayuno de Nehemías. Vamos a leer un poquito acá. Cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta, ayuna y ora, y la Biblia dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de
de Dios, el Dios de los cielos. Esto está en Nehemías, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y si usted lee este libro de Nehemías, se dará cuenta que Dios lo bendijo y restauró las puertas y los muros de Jerusalén. También instituyó de nuevo el servicio en el templo del Señor. Y así hay más historias en la palabra de Dios en cuanto al ayuno, en cuanto al cilicio y en cuanto a la oración y en cuanto a ceniza. Y veamos un poquito para las que no entienden qué significa cilicio y ceniza. Y dicen, en los puntos anteriores sobresale que cuando ayunaban se vestían de cilicio y ceniza. ¿Y qué es esto? Bueno, el cilicio era ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Era totalmente incómoda, picaba el cuerpo y representaba una humillación llevar esta ropa. La ceniza, sabemos que las cenizas son los residuos de cosas quemadas, que ya no sirven para nada. En términos simbólicos, veamos qué significa un poquito las cenizas en términos simbólicos. Significa la vanidad. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma. Esto está en el libro de Isaías 44:20. La asquerosidad. Él me derribó en el lado y soy semejante al polvo y la ceniza. Job 30:19. La desgracia, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, ¿ok? Eso está en el Salmo 102, versículo 9. La humillación ante Dios, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 4, 2 al 6. El arrepentimiento y volví mi rostro a Dios en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel capítulo 9, versículo 3. Sentarse sobre ceniza era decirle a Dios, polvo soy y no sirvo para nada. Y aunque nosotros en estos tiempos no hacemos eso, no tenemos cilicio y ceniza, nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, arrepentirnos delante del Señor y créeme que Él nos aceptará cuando venimos en humillación. Vamos a ver los diferentes tipos de ayuno y con esto vamos terminando. Tenemos el ayuno de un día. El ayuno bíblico de un día comienza desde las 6 de la tarde y se levanta a las 6 de la tarde del día siguiente. Y es un ayuno totalmente sin agua. Era un tiempo de humillación y reflexión que Dios determinó para su pueblo. Ayunos parciales a medias. Estos son completamente, estos no son completos, ¿ok? Porque se obtiene de solo un alimento. Normalmente se presentan desde las 6 de la tarde y se levantan a las 3 de la tarde del día siguiente. Algunos ayunos, algunas personas ayunan la comida o el desayuno, la cena, ¿ok? Ayunos congregacionales, sabemos que estos son ayunos convocados con algún propósito, como el que nosotras tenemos en este momento. Para la congregación, y congregación es cuando se unen diferentes personas para congregarse en un solo lugar o por un solo caso, que es el ayuno. Se reúnen en la iglesia o en algún lugar apartados para este fin. Aquí hay arrepentimiento, clamor, intercesión profunda en unidad. Se clama por situaciones difíciles de la iglesia, liberación de opresión, crecimiento, avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, etcétera, ¿ok? Y cuando ayunes y te sientas fortalecido, nos explica acá, no tengas vanagloria ni te sientas que eres mejor o más espiritual que otras personas, porque delante del Señor todos somos iguales y el ayuno debe de ser verdaderamente para nosotros llegar a una posición de humillación y para que nuestro espíritu esté alerta con el Espíritu de Dios para hacer cosas maravillosas y grandes para el Señor y para su gloria. ¿Cuándo hay que ayunar? Escucha bien. Cuando haya una necesidad
oprimiente, o sea, cuando algo te esté oprimiendo, cuando sientas frialdad espiritual, y en esto tenemos que ver muchas veces que mujeres que hemos estado en fuego, que impartimos la palabra de Dios, que Dios nos ha usado grandemente, pero de repente ya no podemos orar más, no podemos leer la palabra como antes, no podemos ayunar. Bueno, este es el tiempo donde tienes que obligar a tu carne a someterte a ese ayuno para que vuelvas a retomar tu posición de autoridad y de unción que Dios te ha dado. Ahora, cuando tu vida está en peligro, para crecer espiritualmente, cuando haya que ministrar la palabra de Dios, cuando necesitemos un milagro de Dios, cuando oremos por un endemoniado y cuando alguna atadura no te deja avanzar. Estas son algunas razones cuando debemos ayunar, y obviamente en los ayunos verdaderamente pedirle al Señor que desarraigue toda iniquidad de nuestra vida, toda pudrición, para que nosotras como mujeres guerreras podamos impartir sobre otras mujeres, impartamos lo bueno, la buena dádiva que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, 14 y 29, al 29, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Cristo apareció, reprendió al demonio y el niño quedó sano. La Biblia dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera? O sea, echar fuera el demonio. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanas queridas, yo espero que esta enseñanza haya sido y es de bendición para su vida. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, a ver el contexto del texto de la palabra de Dios para no ser engañadas, para poder hacer las cosas mejor para el Señor. Entonces yo les invito a cada una de ustedes que está en esta red de mujeres guerreras, de mujeres probadas por el fuego, Fireproof, que en esta semana, comenzando el lunes, vamos a tener nuestros 3 días de ayuno. Y en esos 3 días de ayuno yo les voy a estar enviando por qué vamos a orar y cómo vamos a orar, porque en la unidad es donde está la fuerza. Yo bendigo sus vidas en ese día y declaro este día de victoria, donde el mismo Espíritu Santo de Dios va a traer convencimiento a su vida de querer volver a meterte en el ayuno, de querer seguir ayunando y seguir haciendo esto con una estrategia específica y con la sabiduría y la inteligencia de Dios y no con un ámbito religioso ni ritual. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bye bye. I love you.